Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan, por Marvel. ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes, la locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe. Te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces encuentras en la descripción del video y del canal. Y recuerda unirte a nuestra gran familia. Les ofrecemos especiales de WandaVision, segunda parte, biografía de Visión, capítulo 2. Hola, queridos amigos, soy Black Hawk y en esta ocasión continuaremos con el especial de la biografía doble. En este caso trataremos al personaje conocido como la Visión. Este personaje, curiosamente, aparecería en las páginas de Avengers Volumen 1 número 57, el cual sería una creación original del profesor Henry Hank Pym, conocido como el famosísimo Hombre Hormiga, y entre otros alias. Sin embargo, como todos sabemos, este personaje tiene la particularidad de haber sido creado en el universo cinematográfico de Marvel por Tony Stark. Bueno, en la versión de los cómics, este personaje ha tenido diferentes alias, entre ellos Victor Shakes, Alex Lipton, la Antorcha Humana, Jim Hammond. Bueno, en referencia al nombre de Antorcha Humana, se está refiriendo a la versión de que en los años 40 el cuerpo de este androide, que fue básicamente como su antecesor, fue una recreación del antiguo androide que fue miembro de los Invasores, un equipo de superhéroes liderados por el Capitán América en los años 40, y que por cuestiones de su estructura sirvió parte del modelo, el cual el malintencionado supervillano androide conocido como Ultron lo utilizaría como la base de cascarón para desarrollar a lo que vendría a ser su especie de hijo, para buscar perfeccionarse a sí mismo. Sin embargo, como todos sabremos, este es un personaje que tendría una vital importancia en el universo Marvel, sobre todo en lo que denominamos en los Vengadores. Bueno, como todos sabemos, ha tenido diferentes versiones. Una de las más llamativas tal vez puede ser el Visión de la Tierra X de la miniserie Air X. Asimismo se conoce que es un tipo de sintozoide, es como una especie de mezcla entre un ser orgánico y una máquina. Es bueno, como todos saben, su profesión es un aventurero superhéroe, lugar de creación, pues eso fue desarrollado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. En su estado civil ha sido separado de Wanda, su antigua esposa, quizás de pronto una de las pocas máquinas sintientes que ha logrado llegar a obtener en algún momento emociones. Asimismo, en diferentes estados ha estado destruido, desmantelado, incluso se puede decir que muerto, y ha vuelto a la vida en diferentes ocasiones. Entre sus parientes conocidos se puede decir que su creador es Phineas Horton, el creador original de la Antorcha Humana original. En parte su paternidad la comparte con Ultron, con Wanda Maximoff, que es su ex esposa, Thomas y William Watt Maximoff, que eran sus hijos en el pasado. Y asimismo también comparte haber sido ex cuñado de Pietro Máximo. Bueno, el grupo de afiliación al que ha estado siempre asociado son los Vengadores de la Costa Oeste y los Defensores. La base de operaciones, ya como saben, es la iniciativa del Campamento Hammond en Estados Unidos, la Mansión de los Vengadores, asimismo en Leonia, en Nueva Jersey. Y bueno, pasando ya a la historia del personaje, el sintetizoide o sintoide, como lo quieran llamar, Visión, fue creado por el robot Ultron a partir de un duplicado temporal del cuerpo de la Antorcha Humana original, miembro de los Invaders, con el patrón mental de Wonder Man, o sea, el Hombre Maravilla. Ultron envió a Visión a atacar a los
propios Vengadores, pero se liberaría del control del robot, tratando de buscar como su sentimiento de porqué de existencia, ¿no? Y salvó a los Vengadores de la trampa de Ultron. Tras el combate permaneció con los Vengadores y pronto adquirió el estatus de miembro activo del grupo. Durante muchos años sirvió en las filas de los Vengadores, fielmente ayudándoles a enfrentarse a numerosas amenazas. Como tal, conoció a la Bruja Escarlata y se enamoró de ella. A pesar de sus propias dudas, inició una relación especial con su compañera de equipo. Al principio no creía que un androide como él pudiese albergar sentimientos o emociones amorosos por otro ser, especialmente los seres de carne o de carbono, como suelen referirse las máquinas. Pero Wanda le ayuda a desechar esa idea. Tras averiguar lo que parecía ser toda su historia, gracias a Immortus, el Señor del Tiempo, la Visión se sintió lo suficientemente digno como para casarse con la mujer que amaba. El mismo Immortus se ocupó de oficiar una nueva ceremonia para la pareja. Tras una corta luna de miel, la pareja volvió a los Vengadores, en la que militaron por varios años alojándose en una de las suites de la mansión. Con el tiempo, ahorraron suficiente dinero de su sueldo como superhéroes para comprarse una casa propia. Encontrarían una casa apropiada en Leonia, Nueva Jersey, y decidieron retirarse para intentar llevar una vida normal, renunciando a su estatus de miembros activos como superhéroes. Su vida aparentemente en este estado fue muy tranquila, apenas interrumpida ocasionalmente por una amenaza pequeña. A causa de una de ellas, uno de sus brazos de visión fue destruido y reemplazado posteriormente por científicos inhumanos. Tras ser severamente dañado por el campo nulificador de Annihilus, creó sobre el edificio Baxter. Cuando al intentar romper la barrera, varias sinapsis de respuesta se colapsaron. La visión se recuperó bajo la supervisión de Isaac, el superordenador eterno situado en la luna de Titán. Para tener una mejor visión se extrajo el cristal implantado por Ultron que controlaba su humanidad. Así intentó apoderarse del control de todos los ordenadores terrestres de la misma forma que Isaac controlaba a los ordenadores de Titán. Aunque su objetivo era puro y bien intencionado, la visión recuperó su buen juicio y abandonó el control de adquirir esa habilidad. La destrucción de cristal cortó su enlace con Isaac y la visión recuperó su habitual forma de pensar, pero con una personalidad más cálida y más humana. Previamente la visión parecía fría y sin emociones, muy algo que nos recuerda a Red Tornado, su contraparte del universo DC. Avergonzado, dimitió como Vengador y se presentó ante el Consejo de Seguridad Nacional para responder por sus actos. Consiguió convencerles que jamás volvería a actuar de la misma forma y que fue puesto en libertad. No obstante, tras ese incidente, los servicios de inteligencia lo vigilaban estrechamente. La Visión y la Bruja Escarlata volvieron a Leonia y se encontraron en un nuevo hogar con el que podían haber reemplazado al que había ardido debido a la histeria antimutante. Wanda utilizó su magia y su habilidad mutante para manipular las probabilidades para engendrar 2 hijos de su esposo, obviamente a cambio de lo que ocurrió con la aparición de ciertos seres demoníacos, ¿no? Cuando los niños nacieron, la casa donde vivían fue incendiada por extremistas antimutantes y la pareja decidió volver a los Vengadores, ingresando a la nueva formación conocida como los Nuevos Vengadores. Debido al acceso que tuvo a los bancos de datos reservados, una coalición de gobernantes mundiales decidió capturar la Visión. Utilizaron para ello a Mockingbird y atravesaron al androide desemblándolo y borrándole por completo la memoria. Los Vengadores recuperarían las partes de Visión y Hank Pym. Este mismo los ensambló. Así descubrirían que su cuerpo no era el de la Antorcha Humana original, sino el de un duplicado de este mismo. Como su piel fue completamente destruida, le fue colocada una nueva de color blanco, que fue una de las etapas un poco más curiosas del personaje. El Hombre Maravilla se negaría a que utilizaran sus patrones emocionales para restablecer su memoria. Convertido en un ser racional y sin emociones, su relación con Wanda no volvió a ser lo mismo de manera definitiva. Más tarde, cuando sus sistemas de experiencia fallaron, Visión pidió ayuda de Miles Lipton, un experto en el campo de la inteligencia artificial.
El doctor Lipton creía que su cerebro positrónico funcionaba mal sin su patrón humano. Como que me recuerda eso de positrónico a Data de Star Trek. Así injertó en su mente el patrón de Alexander Lipton, su hijo fallecido. De esta forma había recuperado momentáneamente su humanidad. Cuando los Vengadores se enfrentaron a los recolectores, Proctor intercambió su cuerpo con el de una visión extradimensional alternativa para infiltrarse en los Vengadores. Esta visión alternativa moriría en el cuerpo blanco de Visión, y así fue como la verdadera Visión recuperó su cuerpo tradicional rojo. Visión se encontraba entre los héroes que se habían sacrificado al aportar sus energías para poder derrotar a Onslaught, y fue transportado al universo de bolsillo creado por el miembro de los Cuatro Fantásticos conocido como Franklin Richards. Cuando este universo fue destruido, regresó a la Tierra con el resto de los Vengadores con un cuerpo reensamblado del original. Durante el enfrentamiento posterior contra la peligrosa hechicera Morgana Le Fay, la mitad interior de su cuerpo fue destruida. La Visión empezó un largo periodo de recuperación después del increíble trauma. No reemprendería su relación definitivamente con Wanda, porque este había empezado una relación con su hermano, una especie de hermano, Wonder Man, creyendo que la Visión ya no estaba interesado en ella. Tras reconstruir su cuerpo, obtendría mejoras como acceder a las bases de datos de los Vengadores mentalmente o un sistema holográfico. Con este sistema holográfico comenzaría a usar el alter ego humano de Victor Shade que le había proporcionado el profesor Lipton, y comenzó a tener una vida fuera de los Vengadores. Por cierto, tengan en cuenta ese nombre, profesor Lipton, si llega algún día a aparecer en el UCM. Más tarde tuvo un breve romance con Mantis y terminó regresando a las filas de los Vengadores. Ya en los Vengadores participaría como miembro activo hasta que se produjo su muerte por parte de la Bruja Escarlata y su manipulación de la realidad, estrellando un Quickjet que pilotaba contra la armación de los Vengadores, y tras liberar a varios robos Ultron de su interior pareció volverse loco aparentemente y deteriorándose hasta que fue destruido por un arranque de furia de She-Hulk. Bueno, esto más o menos es como entre Vengadores de Unidos y lo que va a ser lo que es Casa M, más o menos, va hacia ese rumbo, esa historia. La Visión volvería a la vida con un nuevo cuerpo gracias al joven Vengador Iron Lad, en realidad una versión juvenil de Kang en una versión más joven que él, quien tras volver a la corriente temporal dejó atrás su armadura con la memoria de Visión y las pautas cerebrales del joven Kang. Tiempo después se produjo el evento conocido como la Civil War. Bueno, claro está que las fallas en la cronología mía tuvieron algo que ver, ¿no? Bueno, claro que es la Civil War, ¿no? En la que junto con el resto de sus compañeros se posicionaría junto al Capitán América en contra del acta de registro como criminales, que fue finalizado tras la rendición del Capitán América, y registrándose tras los hechos de este fue destinado a la base de la iniciativa. Durante los eventos de la Civil War intentó establecer una relación sentimental con su compañera Stature, pero esta al principio se mostró reticente. Bueno, y de resto la historia es más o menos muy no dista de diferenciarse respecto a otras versiones. Bueno, el personaje siempre ha sido descrito con una altura de 1,8 metros, pesa 135 kilogramos, densidad normal 300 libras y 90 toneladas a densidad máxima. Es famoso por tener ojos dorados, por ser una máquina obviamente. No tiene cabello, piel roja, durante un tiempo fue de color blanca. El nivel de fuerza de Visión varía en función al estado de densidad. A la densidad máxima es capaz de levantar 50 toneladas, mientras que cuando se encuentra en estado normal solo puede levantar 5. Obviamente en estado intangible no es capaz de levantar pesos, pero ya pasarían a través de él. Poderes conocidos. Visión posee cierto número de poderes superhumanos derivados de una sustancia, de su sustancia y metabolismo artificial. Su cuerpo androide es una réplica sintética del cuerpo humano. Posee órganos análogos más lo equivalente a la sangre y los tejidos humanos. La sustancia de la que está compuesta, no obstante, es más duradera, resistente y fuerte que la humana.
Es capaz de emplearse a plena potencia sin sentirse cansado durante 2 horas. Sus reacciones son el doble de rápidas que las humanas, pero sus 5 sentidos tienen un nivel normal. La joya solar que lleva en su frente absorbe energía solar, a diferencia que en el UCM es una gema del infinito, y la convierte gracias a un proceso parecido a la fotosíntesis de los vegetales en materia asimilable por su cuerpo con un 99% de eficiencia. El proceso de absorción solar es constante, incluso de noche, aunque sea en un grado mínimo. Cuando Visión utiliza un poder superhumano, la joya se limita a absorber energía con más velocidad. Visión no necesita consumir alimentos líquidos o sólidos, puede canalizar la energía solar a través de una gema, creando un haz de rayos infrarrojos o microondas. Este haz puede alcanzar temperaturas que van desde los 500 a los 30.000 grados Fahrenheit. A máxima temperatura puede perforar una plancha de acero de 2,5 metros de espesor en 5 segundos. Puede mantener el haz a plena potencia durante 2 minutos antes de necesitar canalizar parte de esa energía hacia el resto de las funciones vitales. El cuerpo de Visión ha sido saturado de células cibernéticas capaces de interconectarse en alguna dimensión desconocida y expulsar o absorber partículas de masa mediante el proceso que controla su densidad y solidez. Expulsando una cantidad no crítica de partículas de su cuerpo, puede volverse intangible, transparente, ingrávido, incapaz de ser afectado por la materia sólida. Absorbiendo masa extradimensional, puede volverse tan duro como un diamante, llegando a pesar 90 toneladas. En este estado apenas puede moverse sin el riesgo de causar daños internos a su sistema corporal. Con masa mínima, Visión es capaz de volar, aunque se desconoce exactamente cómo lo hace. Es muy posible que sea ligeramente más pesado que el viento y este le impulse. Después, una vez conseguida cierta velocidad, puede hacerse intangible siguiendo su vuelo gracias al impulso adquirido. Como no posee ningún medio propulsor, su velocidad es muy pequeña y tampoco puede soportar peso alguno. Dado que controla mentalmente su densidad, el cambio de estado es prácticamente instantáneo, de 1 a 50 segundos. No parece tener límite de tiempo en cualquier estado de densidad no normal. También puede utilizar esta habilidad para atacar. Atraviesa a su víctima en estado intangible e incrementa ligeramente su densidad de su cuerpo, aunque solo aumente media onza, 14,25 gramos en el organismo del enemigo al que ataca. Siente un tremendo dolor, un shock en el sistema nervioso y la inconsistencia en la mayor parte de los casos. Si se hiciera más denso, es muy probable que el shock pudiera matar al otro organismo, aunque el daño físico no fuera tan grave como para producir heridas mortales. Por eso la Visión utiliza ese poder con mucha precaución. Actualmente el cuerpo ha sido mejorado y posee capacidades como acceder mentalmente a los bancos de datos de los Vengadores o un sistema holográfico que le permite ocultarse bajo los disfraces como el de Victor Shade o cualquier identidad que desee. Otras versiones. En la versión de la Tierra 2149, la versión de Visión, apenas se sabe algo del pasado del personaje de Visión. Entre lo poco que se sabe de esta Tierra, ya se sabe que había mantenido una relación con la Bruja Escarlata que tuvo junto a la mutante, y asimismo que había pertenecido a los Vengadores. Allí sería testigo de la llegada del famosísimo personaje de las películas de Evil Dead, Ash Williams, un viajero de otra dimensión que venía a advertir a los héroes sobre un peligro místico. Sin embargo, tanto la Visión como sus compañeros tildaron a Williams como loco y le ignoraron, tras lo cual los compañeros de Visión marcharon al centro de la ciudad a atender una llamada de emergencia mientras el androide se quedaba en guardia en la mansión. Cuando la Bruja Escarlata regresó al centro contando la sorprendente historia que todos sus compañeros habían sido infectados por el virus del hambre que había asolado a Tierra 2149, la Visión se unió a su mujer marchando a la reunión convocada por Nick Fury, al director de S.H.I.E.L.D., el cual convocó a todos los aventureros no infectados que pudo encontrar en una reunión del Helitransporte, o sea, el Helicarrier, para trazar un plan para hacer frente a los devoradores de carne, es decir, este tipo de zombies. Los aventureros fueron enviados a la batalla divididos en escuadrones de rescate con un objetivo: rescatar al mayor número posible de inocentes más, mientras que los científicos buscaban una cura. Es probable que Visión estuviese con uno de estos grupos de rescate,
lo que le impidió estar presente en la batalla final entre zombies y no infectados, y no pudo reunirse con su esposa cuando este marchó a Latveria junto a Ash Williams, y donde la bruja escarlata resultó infectada. Desde entonces Visión permaneció junto a los zombies, aunque dada su condición de androide y su aspecto, las veces que se le ha visto no parece que haya sido infectado de alguna forma, por lo que es probable que permaneciera con ellos por su amor hacia la bruja escarlata. Ya de vuelta a los Estados Unidos, Visión estaba presente cuando, junto a otros zombies, siguió el rastro de los últimos humanos vivos en Nueva York que habían encontrado refugio junto a Magneto y que recibieron la ayuda de Mr. Fantastic de la Tierra 1610. Estos zombies intentaron devorar a los no infectados, los cuales fueron rescatados por los compañeros de Richards de ese universo, que usaron un aparato que les permitió abandonar la Tierra 2149, mientras que el amo del magnetismo quedaba atrás destruyendo la máquina para impedir que los zombies hicieran uso de ella para extender el virus a otras dimensiones. No se tiene constancia de que la Visión participase de alguna manera cuando se produjo la llegada de Silver Surfer a la Tierra tras la venida de Galactus o combatiendo a los zombies cósmicos. Cuando los zombies cósmicos abandonaron la Tierra dejando Nueva York a merced de Kingpin, el cual usó a uno de sus esbirros, el Chacal, para crear clones de los humanos asegurando suministro de carne fresca para los zombies, dado que la bruja escarlata precisaba de estos clones para alimentarse, tanto la Visión como ella permanecieron en la fortaleza de Kingpin, claro, obviamente la fortaleza de un zombie, e incluso Visión aceptó ser conectado a una máquina especial. Sin embargo, el tiempo en que los zombies campaban a sus anchas estaba a punto de terminar, y es que proveniente de otra dimensión llegó a la Tierra 2149 el hombre máquina Yocasta en busca de una vacuna para el virus de hambre que amenazaba a su dimensión. Al ver las atrocidades que los zombies cometían contra los clones, el hombre máquina, o sea, Man Machine, atacó las máquinas de Chacal destruyéndolas, y los zombies intentaron detenerle sin éxito. Sin embargo, Visión logró usar su conexión a la máquina para impedir que el alienígena pudiese contactar con la dimensión de la Tierra 616 para solicitar que la llevaran de vuelta a su mundo, lo que dio a los esbirros de Kingpin Zombie una nueva oportunidad. Desde entonces no se habían vuelto a saber noticias de esta Visión desde entonces. Bueno, también conocemos una versión de las páginas del cómic de los exiliados, volumen 1, Tierra X, diré, corrijo en ese acápite. Bueno, esta versión proveniente de una tierra muy diferente, tal vez de pronto no tiene una numeración específica, pero bueno, se dice que la versión de Vision, unos años después de la creación de los Vengadores, Hank Pym, alias como Giant Man o el Hombre Hormiga o sus derivados, cuando había creado Ultron, una inteligencia artificial del cuerpo robótico había surgido. Este fue Visión y ya el resto es historia. Durante años, Visión permaneció al insigne de su grupo de Vengadores, y a la lucha de esos contra Ultron fue constante. Poco antes de la mutación del mundo, el hombre absorbente fusionó con la mente robótica de Ultron, adquiriendo la capacidad de convertirse en cualquier material inimaginable, almacenando su estructura química en su reciente memoria informática. Cuando los Vengadores murieron enfrentándose al hombre absorbente en Washington DC, Visión infectó a este con un virus informático, y cuando su enemigo se convirtió en piedra para ser un mal conductor, Visión le hizo estallar en 1000 pedazos. Esos pedazos se repartieron entre varios superhéroes a lo largo de su mundo para impedir que Kirk recuperase su forma. Tras la muerte de los Vengadores, se lideró la creación de Tony Stark, los Vengadores de Hierro, en sus patrullas para América y en su lucha contra Hydra de ese universo. Sin embargo, aunque aún así continuó ayudando a Stark, Visión se oponía a seguir las órdenes de Norman Osborn, el autoproclamado presidente del mundo, más bien de los Estados Unidos. Los Vengadores de Hierro fueron destruidos por el ejército de Cráneo, y Stark murió luchando brevemente contra los Celestiales. Para cuando los Vengadores de Hierro fueron reconstruidos, Visión cedió su liderazgo a Black Knight, al reunir a Tom de Krill, una secta instigada por Mephisto y Wong, todos los fragmentos del hombre absorbente, y para poderle revivir, Visión le hizo absorber sus propiedades cuando este era intangible, haciendo volverse intangible del mismo modo. Sin embargo, Visión le volvió a hacer tangible al necesitar el mundo la ayuda del hombre absorbente para repolarizar a este. La Tierra
se terminó convirtiendo en Vibranium. Se desconoce cualquier otra actividad de Visión a partir de entonces, más que estaba presente en la boda celebrada entre Brian Braddock y Medusa. En otra tierra, la 7812, se conoce una pequeña versión de Visión que apareció en un What If número 1, volumen 1, número 12, en la que habían intervenido en un conflicto cósmico. También conocemos la versión de la 814-26, otra versión en donde tuvo un tipo de relación con el Capitán América, puesto que cuando este falleció a manos de Cráneo Rojo, Visión había acudido al entierro en el que se había honrado la memoria de este mismo. Esto ocurrió en las páginas del What If 26/1, que es un número con una numeración extraña, ¿no?, del volumen 1, ¿no? También tenemos la versión de la Tierra 15.061, que ocurrió una historia donde se había enfrentado a un tal Demimburgo, un antiguo vengador que había sido poseído por Mordium, una entidad procedente de un universo previo al actual. Durante el combate, Demimburgo levantó el escudo protector místico, así que Visión redujo su densidad para atravesarlo. Su acto inspiró al villano para hacer disipar completamente a su enemigo, y de un gesto lo redujo a una nube de gas, tal como se contó en el cómic de los New Avengers volumen 4 número 5. Otra versión proviene de las páginas de la historieta de los exiliados volumen 1 número 20, justamente en la historia de la Tierra 8545, donde se le conocía como un aspirante a genocida de la humanidad. Poco se sabe del androide conocido como Visión de esta Tierra, aparte de que en esta realidad humanos y mutantes habían sido afectados por el virus de Gao, el cual había mutado después de que Warlock se fusionara con su amigo Cifra en un intento de curarle de la enfermedad, transformándolo en uno de sus portadores del virus. Y los humanos operativos, aquellos que eran superhumanos, como la llamada Guerra de los Primeros, en la que los infectados resultaron vencedores y los millones de personas, tanto humanos como superhumanos, murieron o fueron infectados, estando Visión entre los infectados. Con base en el ordenador central y con Forja como líder, los V-Logs se extendieron por todo el planeta, quedando únicamente unos pequeños reductos donde se hacinaban los humanos incapaces de oponerse a Visión y sus compañeros. Todo cambiaría con la llegada de los viajeros temporales conocidos como los exiliados, los cuales encontraron un modo de erradicar la infección usando sangre de los asgardianos para crear una vacuna para la que pudiesen curar a los V-Logs. Estos, por su parte, cuando vieron que no podían infectar nuevas víctimas, dejaron de intentar capturar humanos para inocularles el virus delegado, pasando a intentar a asesinarlos, lo que llevó a una cruenta guerra entre humanos y V-Logs. Se ignora si Visión murió durante esos combates o si por el contrario fue curado de dicha infección. Por otro lado, también se conoce la de la Tierra 14845, en la que, aparte de la historia tradicional del personaje, en esta historia Visión junto a los Vengadores acudieron a hacer frente a la amenaza del hombre imposible, el cual estaba enloqueciendo a las manipulaciones del controlador que había sembrado el caos en Washington. También tenemos el conocimiento de la Tierra 10.101, y que, así como las historias de siempre del origen de Visión y todo el cuento, que tras años de desgaste se reconstruyó a sí mismo, convirtiéndose en una combinación de la antorcha humana original, el robot loco conocido como Ultron mezclado con la tecnología de Stark y los alienígenas conocidos como los Kree. En cierto momento la Visión fue reclutado por Booker Temporal para que pasara a formar parte del grupo de viajeros dimensionales conocido como Arma X, cuya misión era recorrer el espacio-tiempo arreglando realidades para impedir que se produjera un efecto de cascada que destruyera el omniverso, después de que Kane quedara fuera de juego durante la misión en que el grupo tuvo que asesinar a Namor. Esto sucedía justamente entre las páginas 12 al 38 de dicha revista de los exiliados. Se ignora qué misiones llevó a cabo el androide, pero en cierto momento, junto con el resto de la Arma X, fueron transportados a la Tierra 2600, una tierra donde los mutantes habían sido asesinados o confinados por los Centinelas. Allí unieron fuerzas a otro equipo de viajeros dimensionados llamados los exiliados para liberar a David Richards, un mutante de más de 10 años de edad. Visión y sus aliados lograrían derrotar a los Centinelas
y liberar no solo a David, sino también al resto de niños presos en la cárcel. Pero solo entonces Talos les dijo que es la segunda parte de la misión. El asesinato de David, el cual iba a convertirse en un dictador si alcanzaba la edad madura. La portadora de Talos de Estelo se dijo que en apenas un susurro mímico, pero nada que escapase del odio electrónico que Visión había informado a sus compañeros de las nuevas órdenes dadas. Pese que el androide y sus compañeros no tenían reparos en matar al joven, los exiliados no estaban dispuestos a permitirlo, por lo que dio comienzo una lucha entre ambos bandos en la que exiliados, pese a todos sus esfuerzos, fueron incapaces de derrotar a un enemigo implacable y incansable como era Visión. Por fortuna, se produjo un ataque por parte de los centinelas tipo Nirmod, que atacaron conjuntamente a la Visión por la espalda, dejándolo fuera de combate. Afortunadamente para el androide, Destello se puso a salvo a ambos grupos, teletransportándolos fuera del alcance de los centinelas. Transcurrido un tiempo, Visión y el resto del grupo fue transportado a la Tierra 42.777, donde hay una especie de Iron Man corrupto. Se había convertido en presidente con control sobre todo el planeta, a excepción de Atilan, hogar de los inhumanos, y el cual Iron Man ansiaba para usar material genético para construir un ejército con el que viajar por las estrellas. Sin embargo, Atilan estaba protegido por una barrera capaz de detener a Galactus, y la única manera de destruirla era usando un arma de poder de Wonder Man y la Bruja Escarlata de la Tierra 42.777. La llegada de Arma X fue vista con desconfianza por Stark, pero pronto cambió de opinión al ser consciente de que Talos portaban les hacía conocedores de información importante y comprobar de primera mano la eficacia del grupo en especial. Cuando el androide junto a su compañero Ángel acabaron en apenas unos segundos con un grupo de guardias encargados para proteger a esta versión de Stark. Decididos a ayudar a Stark, Visión y sus compañeros fueron al refugio del Hombre Maravilla y a la Bruja Escarlata, dispuestos a robarles el arma. El plan original era colarse furtivamente en la casa de los Williams y robar el arma, pero fueron descubiertos y obligados a combatir a la mutante y a su amante en una batalla que solo terminó cuando el Hombre Maravilla fue arrojado al interior de un portal de la zona negativa. Con el arma en su poder, el androide y los compañeros encabezaron el ataque contra Atilan, donde tuvieron que hacer frente a un ejército de inhumanos encargándose de la visión cuando este estaba peleando contra Karnak, cuya habilidad para detectar el punto débil de sus rivales estaba sembrando el caos entre las fuerzas atacantes. Visión sorprendería al inhumano por la espalda, metiendo la mano intangible en el pecho de su rival y arrancándolo los ventrículos y el corazón, dejándolo moribundo. Sin embargo, con su último aliento, Karnak detectó el punto débil de su rival de apenas 1 milímetro de tamaño, pero fue capaz de hacer vibrar la mano para impactar el golpe, dañando parte de la cara y el brazo izquierdo del androide. Pese a la heroicidad de Karnak, las fuerzas de Stark poco a poco se fueron imponiendo y Arma X logró alcanzar el corazón de Atilan, donde una visión horrorosa les aguardaba. Todos los hombres y mujeres y niños de Atilan yacían muertos en los salones del trono. Comprendiendo que aquello era una trampa, Gambito, el líder del grupo, ordenó a Visión y a los demás que se retirasen, y el Talos los teletransportó en el último momento antes de que Rayo Negro usara su poderosa voz para destruir a todos los atacantes, afirmando que ya habían cumplido la misión. Se les ignora las misiones que Arma X había cometido tras visitar la Tierra 42.777, pero en una de ellas, en la Tierra 40.238, donde debían detener a Bruce Banner, el cual iba a causar una catástrofe que destruiría el planeta, una de las compañeras del androide fue alcanzada por un disparo que hirió mortalmente, muriendo en brazos de Gambito. Cumplida su misión, el grupo fue transportado a la Tierra 94.831, donde un nuevo miembro les esperaba en sustitución de Storm. Se trataba de Hyperion. Sin embargo, un dolido Remy, o sea, el mutante que conocemos como Gambito, marchó del lugar para llorar la muerte de Ororo, aunque fue rápidamente traído de vuelta por el robot Visión, cuya programación robótica le impedía tener sentimientos. Gambito les informaría de la misión encomendada por el Talos. Era muy sencilla, pues debían acabar con la vida de los 10 únicos mutantes que quedaban con vida después de que los centinelas hubiesen acabado con la mayor parte de ellos.
Sin embargo, no era esa la intención de Hyperion, que al parecer tenía sus propios planes de desobedecer al Brooker temporal, quedarse en la Tierra y conquistarla. La Visión, sin embargo, no estaba dispuesta a permitirlo y se manifestó en contra de cualquier cambio de plan. Hyperion no estaba dispuesto a permitir que alguien tan peligroso como Visión se opusiera a sus planes y sin previo aviso usó a su visión atómica para destruir al androide por la mitad, dejándolo gran parte de su cuerpo destruido, aunque todavía en funcionamiento. Se ignoraría si el cuerpo de Visión hubiese sobrevivido a semejante daño, pudiéndose reparar con el tiempo sus células autoenergéticas, pero nunca tuvo la oportunidad, ya que Tierra 948-31 fue destruida por el impacto del asteroide M, lanzado por Magneto desde el espacio. Ni siquiera la Visión pudo sobrevivir a tal destrucción, de modo que todo el planeta, con todo lo que el androide representaba, falleció. El cuerpo de Visión fue llevado al Panopticon y fue puesto en el mismo panel donde aquellos viajeros dimensionales que morían o quedaban fuera de juego eran confinados. Cuando los exiliados descubrieron el panel donde se encontraba Visión y el resto de viajeros dimensionales, y después de hacerse con el control del lugar, enviaron de vuelta a casa tanto los supervivientes como los cadáveres, de modo que el mutante alado fue teletransportado a su tierra de origen, donde se erigió una estatua en su honor. Asimismo, en las páginas del What If volumen 1 número 20, en la Tierra 804 poco se sabía de otra versión de Visión, y resulta que esta versión de Visión tuvo una aparición en una historia en la que la guerra contra los Skrulls y los Kree se había recrudecido, y de repente la Tierra había adquirido una gran importancia debido a que el planeta se encontraba justo en el medio de ambos imperios. Esto provocó que los guerreros Skrulls como los Kree enviaran soldados al planeta Tierra para precisamente tomarlo bajo su control. Allí enviarían al Super Skrull, que había capturado a los compañeros de esta versión de Vision, a Quicksilver y a la Bruja Escarlata, además de que el guerrero Kree, conocido como el Capitán Marvel, del cual se esperaba obtener el secreto del proyecto de Omni-Ondas, una famosa y poderosa destructiva arma. Antes de que Vision y sus compañeros pudieran plantearse marchar ante el Imperio Skrull para liberar a sus compañeros, tuvieron que hacer frente a una flota estelar Skrull que se dirigía a la Tierra para conquistarla y destruirla antes de que fuera ocupada por los Kree. Los Vengadores asaltaron a la nave y la conquistaron, mientras que interrogaban al comandante acerca del paradero de sus amigos. El androide y sus compañeros fueron atacados por un equipo élite de ejército de Skrull que no fueron rival para el androide y sus amigos, que no habían tardado en derrotar a sus enemigos. Tras descubrir el modo de llegar hasta el mundo de Trono de Skrull, la Visión junto al Capitán América marcharían a liberar a Wanda y a los demás, aunque antes tuvieron que enfrentarse a decenas de Skrulls metamorfos que se interpusieron en su camino. El androide y el capitán pelearon valientemente, pero su causa estaba perdida. Afortunadamente fueron ayudados primero por el Capitán Marvel, que había logrado escapar, y juntos unieron a Wanda y su hermano, que se habían aliado con Annette, la hija del emperador, y que encabezaba una rebelión para derrocar a su padre. Los atacantes asediaron el Palacio Real, donde el emperador usó armas prohibidas de poder devastador para mantenerse en el trono, pero la Bruja Escarlata usó su poder para intentar inutilizar el arma, pero esta terminó explotando, provocando la muerte del emperador. Lo último que se supo en esta línea de tiempo, donde existe otro tipo de guerra contra los Skrull, es que estaba presente durante el homenaje a Rick Jones, el cual había muerto durante el transcurso de la guerra. Asimismo, en otro What If del volumen 1 número 38 en la Tierra 83-438, su historia, igual como la de las otras versiones de Visión, también formada junto con los Vengadores, y en esta historia había participado en decenas de misiones con los equipos, como por ejemplo en una historia donde se supo que Quicksilver había fallecido, o la historia en la que Graviton intentó robar la Staten Island, o aquella vez en la que tuvo una batalla contra Ultron, cuando este creó a Yocasta a partir de la esencia de los compañeros del androide Avispa. El paso del tiempo comenzó a ser mella en Wanda, que tuvo que abandonar el equipo de servicio activo, aunque Visión y su mujer continuaron en la mansión Vengadora, pese a su estatus de miembros inactivos como la que tuvo el androide, ya que Wanda consideraba a los Vengadores como su familia.
Visión colabora ocasionalmente con los Vengadores combatiendo contra el ejemplo físico que le impedía caminar y tenía que estar acompañada constantemente, o bien por su marido o por una enfermedad que estaba a cargo del Dr. Blake, la identidad secreta del Vengador Thor que se había puesto a disposición. Bueno, alguna parte de esta misma historia se había contado en la anterior parte de la biografía de Wanda, así que esto había ocurrido justamente en el año 2032. Asimismo, en la Tierra 9511, en las páginas de los cómics de las Avengers Story 1 y 2, existió otra versión de Visión en el cual había no solamente luchado a sí mismo con los Vengadores cuando tuvieron que enfrentarse a amenazas como la de su propio padre Ultron y demás villanos clásicos, pero en esta ocasión también encontró el amor en la figura de la Bruja Escarlata, tal como siempre ha ocurrido, pese al odio acérrimo que el hermano tenía Quicksilver, quien le profesaba. Esto no fue impedimento para que ambos, el androide y el mutante, contrajeran matrimonio, fruto del cual nacieron en esta continuidad Billy y Tommy, pero con una historia que cambia radicalmente acá. Cierto día, Visión y su familia acudieron a la boda de sus compañeros de los Vengadores, Hank Pym y Janet Van Dyne. Lo que desea ser un día feliz y gozoso terminó en una tragedia, cuando el enésimo insulto de Quicksilver hacia Visión terminó con la paciencia del androide, lo que inició en una pelea entre ambos en la que el corredor plateado se dispuso a usar su super velocidad para cargar contra el androide. Visión usó su poder para controlar la densidad y volverse super tan denso, pero Wanda, temiendo que esto dañara a su hermano, se puso frente a su marido y lanzó un hechizo para cambiar la dirección de Pietro. Desgraciadamente, el velocista, al ver que a su hermana se había interpuesto en su camino, cambió la dirección de su carrera y el hechizo le hizo modificar su dirección, volviendo a la senda inicial, de modo que chocó con su hermana, lanzándola contra el cuerpo super denso de Visión, con lo que la joven mutante resultó aplastada. Aturdido por la muerte de la esposa, Visión no era consciente de lo que sucedía a su alrededor, ni el suicidio de Pietro, ni el de las súplicas de sus hijos, que no entendían qué había sucedido. El androide marchó hasta los confines de la atmósfera, donde se volvió intangible, dejando que sus moléculas se dispersaran cada vez más, hasta que así estuvo durante más de una década, quedando al borde de la muerte. Pasado este tiempo, Visión sería contactado por su hijo Tommy y su antiguo compañero Hank Pym, que le pidieron ayuda en las vistas a la batalla que se avecinaba contra Ultron y sus huestes. Desgraciadamente, Visión no era consciente de lo que ocurría a su alrededor y no respondió la llamada, pero las súplicas de su hijo lo sacaron de su ensimistamiento. Dicho androide todavía no era muy seguro de lo que había sucedido en su ausencia. Recuperó su estado normal, marchó a la Tierra, llegando al lugar donde su hijo y los Vengadores luchaban contra Ultron y sus huestes, entre los que se encontraba su otro hijo. La presencia de sus dos hijos despertó el recuerdo dormido de la muerte de Wanda y la Visión. Ya estando recuperado, se dispuso a salvar a sus hijos, enfrentándose a su padre, fundiéndose ambos cuerpos, provocando la muerte definitiva de esta versión de Ultron. En otro What If del volumen 2, número 19, justamente esta versión es algo diferente de las curiosas versiones de Ultron. En esta versión era el líder de la Tierra, un antiguo superhéroe. Bueno, durante las misiones con las que estuvo a cargo, ayudando a los Vengadores junto al grupo de apoyo, el androide fue severamente dañado combatiendo a Annihilus, lo que le obligó a permanecer en estado comatoso en un soporte vital de la mansión de los Vengadores. Buscando ayudarlo, uno de sus compañeros Vengadores, Star Fox, estableció ya aquí toman como un elemento de la famosa historia en la que se fusiona con la computadora Isaac de Titán. Pero aquí es donde empieza a cambiar la historia. El ordenador que controlaba a Titán para que intentara respaldar al androide. Pero cuando el Vengador se fusiona mentalmente con la computadora de Titán, y es aquí donde comienza el asunto. Allí descubriría una manera de traer al mundo una edad de oro, eliminando la guerra, el hambre, el caos que imperaba el planeta, pero para ello debía tomar el control de los ordenadores de toda la Tierra. Una vez su cuerpo físico se supo que
había sido recuperado, la visión decidió llevar a cabo su plan usando el encefalotron como puesto de mando, lo que le permitió conectarse con todos los ordenadores del planeta y hacerse bajo su control. Todos los ordenadores, desde el más simple computador personal, o sea una PC, hasta los ordenadores o superordenadores ultra rápidos de diferentes gobiernos como el de los Estados Unidos o el de la Unión Soviética o de Rusia, etcétera, 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 claro. Incluyeron también los de alta seguridad como los de NORAD de Shield o los sofisticados diseños del Pensador Loco o las computadoras de Reed Richards que cayeron bajo su control. Visión dirigiría entonces ante los delegados de las Naciones Unidas para hablarles sobre su plan para la humanidad. Muchos de sus amigos superheroicos acudieron a entablar en su defensa, pero no habían contado con que las demás naciones vieran este acto una agresión hacia la soberanía mundial. En concreto, la isla-nación de Genosha intentó acabar con Visión usando ingenio nuclear táctico dirigido hacia la mansión Vengadora, donde situaban a Visión, y que pese a pesar de que la mansión fue destruida, junto con todos los alrededores de la ciudad y millones de personas que fallecieron allí, así como muchos superhéroes que habían acudido a apoyar a Visión, el androide sobrevivió, ya que su conciencia se encontraba repartida por todos los ordenadores del planeta, muy a los Skynet. La destrucción de Nueva York provocó una reacción en cadena, la economía de los Estados Unidos se derrumbó y la gente culpó a Visión, provocando una ola de destrucción de la máquina en un intento por acabar al Vengador. Pronto el ejército se negó a seguir las órdenes de Visión, provocando la caída del gobierno y alzamientos militares, alzamientos que de pronto se extendieron por todo el planeta ante la impotencia de esta versión Visión corrupta. Decidido a salvar a la humanidad de sí misma, el androide decidió tomar medidas drásticas y contactó con Kingpin, el Doctor Doom, el Pensador Loco y el líder de Hydra, urdiendo un plan para tomar el control del planeta, dirigiendo un ejército de robots creados por Doctor Doom y los androides creados por androides del mismo, asimismo como androides creados por el Pensador Loco. La resistencia duró pocas semanas, el tiempo que la Visión y sus aliados tardaron en crear su ejército para conquistar el planeta. Asimismo, el orden fue restaurado de una vez por todas, la economía se recuperaría y finalizarían los disturbios, pero para ello habían sacrificado la libertad y el libre albedrío. Una vez conquistada la Tierra, Visión y sus aliados pusieron sus miras en el espacio, iniciando una carrera de expansión armamentista militarista que le llevó en pocas décadas a crear un pequeño pero poderoso imperio estelar. Sin embargo, todavía no podían enfrentarse a otros imperios como los Kree, los Skrulls o los mismos Shi'ar. Es por eso que ya en el siglo XXII pactaron una alianza con los dos primeros para acabar con los principales imperios estelares de los Badum, Shi'ar y Rigelianos. En un principio los Kree y los Skrulls aceptaron, pero siempre teniendo en mente traicionar a la Tierra. Así, mientras las fuerzas de Visión acababan con los Shi'ar, los Kree y los Skrulls pactaban con los Badum, formando una alianza que debía destruir la Tierra. ¡Oh, wow! Pero Visión ya había previsto la traición previamente de sus aliados y había tomado medidas. Había introducido un virus informático que le permitió suplantar a la inteligencia suprema. Había encontrado el mundo donde se escondían las hembras Badum, tomándolas como rehenes, y había usado una droga contra los Skrull que acabaría con ellos y con tal de no suministrarles periódicamente un antídoto. Ante la disyuntiva de la rendición o la aniquilación, los enemigos de la Tierra se rindieron y Visión y sus huestes se encontraron abierto camino para subyugar a todo el universo. Wow, muy al estilo del Imperio Terrano de Star Trek. Bueno, otra historia contada en What If número 2, número 19, justamente una historia que ocurría en la Tierra 90-110. Durante una de sus misiones junto al grupo, el androide fue severamente dañado igual, y de alguna manera la historia era muy coincidente con la ocurrida en la Tierra 90-111. Curiosamente, es una historia que también se publicó en la misma línea de tiempo. En esta versión llevaría los mismos pasos de usar el encefalotron con la conexión de la computadora Isaac. Aquí de pronto lo único que de pronto cambia en la historia
la historia justamente, Visión tomó el manto del mundo. Y justamente se sabe que en los siguientes meses de la historia, que antes también se narraba en el mismo cómic como de otra manera, vista desde cierto punto de vista, las medidas de Visión habían comenzado a tomar forma después de que tomó el poder, obviamente, y después de todos los mismos sucesos que contaron en la otra. Aquí también se hace, como se dice, se divide la historia de otra manera a partir de la misma historia, como decir una historia dentro de otra historia, así. Allí se menciona que los arsenales nucleares fueron desmantelados, los hambrientos y necesitados fueron ayudados, las naciones favorecidas como las de África recibieron tecnología de ayuda para paliar el hambre, los crímenes ecológicos fueron erradicados y el problema energético fue solucionado con la implantación de la energía solar. Pasarían décadas y la humanidad creció bajo el mando de Visión y se dedicó a buscar su lugar en las estrellas, primero la colonización de Marte y después con la expansión por el universo, transformándose en una potencia galáctica. Por desgracia, Visión y la humanidad hubieron que hacer frente al recelo de otras razas como los Kree o los Skrulls. Bueno, aquí curiosamente, tanto la versión de la otra Tierra con esta Tierra hay una gran similitud en su forma de plasmar una historia tipo Star Trek, si miran más o menos como ese paralelismo que existe, que veían con preocupación con los planes de expansión de los terrestres. Afortunadamente, la Visión había tenido la previsión de crear una versión futurista de sus antiguos compañeros de los Vengadores, llamados Vengadores Cósmicos, que se enfrentaron a los Kree y los Skrulls, impidiendo que utilizaran la Omnionda contra la Tierra, permitiendo a la Tierra ocupar su lugar entre las estrellas. Convertido ahora en Ultravisión, la inmensa conciencia computarizada del antiguo miembro de los Vengadores fue trasladada al interior de la luna de Deimos, en órbita marciana. Allí fue víctima de un ataque cibernético perpetrado por Korvac, un villano del futuro que había sido llevado hasta la Tierra como parte de un plan de los huracanes temporales para poder acabar con ellos, que consideraba los nexos de las realidades. Bueno, hay otro punto importante. Dado que la Ultravisión era uno de esos nexos, Korvac logró introducirse en Deimos usando los Vengadores Cósmicos y los Guardianes de la Galaxia, a los que había logrado hipnotizar. Y una vez allí, entró en los circuitos de Ultravisión, dando comienzo a un combate entre ambos, en la que Visión, pese a todo su poder, no pudo hacer nada ante un ser con mucha tecnología de 1000 años más avanzada que la de él mismo. Pese a que los Vengadores Cósmicos lograron recuperar su voluntad y junto a sus guardianes lograron derrotar a Korvac, era demasiado tarde para salvar la Ultravisión, que había muerto minutos antes. Entonces quiere decir que estas dos tierras son medio gemelas, y que a pesar de que se habían publicado en la misma historia, de alguna manera tienen un punto más allá en la que logra divergerse la historia. Asimismo, contaremos con la historia de una historia que surgió en el volumen 2 del What If, en el número 55 y 56, que ocurrió en la Tierra 93.165. Como miembro del grupo, igualmente la historia no sigue variando. Visión estaba presente cuando averiguaron que había estallado una guerra entre los poderosos imperios Kree y los Shi'ar, otra de las tantas múltiples variables en el multiverso Marvel, donde los Kree y los Skrulls siempre se han estado enfrentando entre sí y la Tierra siempre estaba en el medio. En condiciones normales este conflicto no sería de incumbencia para la Tierra, pero de importancia para el planeta se volvió cada vez más, hasta que se hizo que se convirtiera en un probable campo de batalla. Y para lograr evitarlo, los Vengadores decidieron enviar una delegación ante ambos imperios para intentar que mantuviesen al margen del planeta desde su conflicto. Debido a su poder y experiencia, Visión fue encuadrado en el contingente de Vengadores que debía partir en dirección hacia el Imperio Shi'ar, pero mientras se dirigían allí, los Kree utilizaron la Omnionda para destruir a Chandler, destruyendo el mundo de trono del Imperio Shi'ar. La Visión y sus compañeros únicamente pudieron unirse a los restos de la Guardia Imperial Shi'ar para intentar oponerse a los Kree, hasta que en un momento dado pudieron rescatar a algunos de sus compañeros que habían marchado al Imperio Kree y habían permanecido prisioneros durante un tiempo. Durante los subsiguientes años, Visión y sus compañeros poco pudieron hacer para oponerse a la expansión de los Kree, que llegaron a conquistar 6 sectores enteros de la galaxia, extendiendo la muerte y destrucción a su paso. Finalmente llegó la oportunidad para los rebeldes, que habían descubierto un modo para resucitar a la inteligencia suprema, la única que podía vencer a Erdan. El problema es que la información necesaria para llevar a cabo el plan se encontraba en la única luna remota que servía de nodo de comunicaciones intergalácticas para el Imperio,
y que estaba protegido por tropas Kree. Visión, acompañado de Black Knight, o sea el Caballero Negro, y 2 miembros de la Guardia Imperial, intentó infiltrarse en la base Kree, y aunque lograron la información que buscaban, tuvieron que luchar para escapar de la luna. Durante la batalla, las unidades de almacenamiento de información fueron alcanzadas por un disparo y los datos se vieron comprometidos, corriendo el riesgo de perderse si no se descargaban en otra unidad contenedora, debido a que el camino de vuelta hasta la base de los Vengadores era demasiado largo y no tenían otro medio para salvar los datos. Visión se sacrificó borrando su mente de los bancos de datos para que si toda la información fuera descargada en su interior, pese a que la Visión había fallecido, en este caso desactivado. Su cuerpo fue utilizado por el Hombre Maravilla, cuyo cuerpo había sido resultado de la destrucción en una batalla, para poder albergar la mente de su compañero. Esta realidad ocurría en las páginas de What If número 2, número 108. Asimismo, como siempre era lo que ocurría en las historias de los Vengadores en sus orígenes, después de un tiempo en el que el grupo se disolvió, se formó un nuevo grupo entre los que se encontraba Visión, pero antes de que pudieran hacerlo oficial, hubieron de reunirse para enfrentarse a una gran amenaza llamada, como era la llamada matanza cósmica, un simbionte alienígena, o sea, mejor dicho, un Cosmic Carnage, para ser exacto, que había tomado el control de Silver Surfer. Junto a algunos de sus compañeros Vengadores, junto al mismo Spider-Man, Visión se enfrentó al simbionte, al que intentó detener penetrando el cuerpo con su brazo intangible para después solidificarlo. Sin embargo, esta táctica no era eficaz contra alguien que poseía los poderes cósmicos de Silver Surfer. El simbionte contraatacó lanzando una retrodescarga que hirió gravemente a Visión, dejándolo inutilizado. Curiosamente, esto ocurre en la Tierra 985. Sus compañeros Vengadores colocan al caído androide en una cámara de éxtasis con la idea de atender a sus heridas cuando este terminase la batalla, de modo que Visión no estuvo presente en la batalla final contra el simbionte, en la que Silver Surfer haya recuperado su conciencia, y luego, tras recuperarse momentáneamente el control de su cuerpo, se sacrificó para arrojarse al interior del sol. En otra historia de Avengers 360, una historia que ocurría en el volumen 1 justamente de Avengers, en la Tierra 932 apareció una especie de versión llamámoslo villanesca, criminal, antiguo Vengador, conocido como Antivision. Esta Antivision era una contrapartida, pero proveniente de una dimensión llamada Tierra 932. Allí el Vengador de Tierra 16, el original Visión, como el Antivision se unieron, o sea, igual de la misma forma que ocurrió en la historia original, también se ve unido a los Vengadores, aunque se ignoran las misiones que tuvo el grupo en esta versión. Sin embargo, el Antivision tenía un carácter muy diferente de su contraparte y sucumbió a los placeres físicos. Además, desarrolló una seca afición a causar el dolor, como por ejemplo las diferencias entre Visión y el Antivision. El malvado sentía puro desprecio por su camarada de Hércules, una afición por las hembras de su grupo y un odio enfermizo por el Capitán América de su propia dimensión, al que consideraba un santurrón. Estas diferencias provocaron que el Antivision acabara matando al Capitán. Wow, parece un sociópata. Se ignora la situación del Antivision cuando fue secuestrado por los recolectores, aunque sí se conoce que ofreció una feroz resistencia a su recolección, pero finalmente fue sometido y llevado a Tierra 616. Allí la Antivision fue convencido por Proctor para que se uniera a los recolectores. Tras secuestrar al verdadero Visión, Proctor usó las máquinas para intercambiar los cuerpos de la Visión con los de Antivision, de modo que la Antivision pudiera infiltrarse en los Vengadores y, una vez en la mansión, asesinar a Espadachín, un antiguo recolector que al parecer les había traicionado. El Antivision llegó a la mansión justo a tiempo para detener a Cersei, la Eternal, que había enloquecido debido a las maquinaciones de Proctor, el villano que usó su poder para solidificar la mano en la cabeza de Eterna, derrotándola. Infiltrado en las filas de sus enemigos, el Antivision maquinó para derrotarlos desde adentro, saboteando sus sistemas y provocando aún más grave el accidente que estaba por venir. No todo fue trabajo, ya que la naturaleza de Antivision le llevó a sentir deseos por una de sus compañeras, la elemental Crystal. Finalmente, Antivision encontró la ocasión de encontrarse a solas con Espadachín, al cual derrotó y estuvo a punto de matar
solidificando su mano dentro de su pecho. Creyendo que su misión había sido un éxito de la Antivisión, ya no creyó necesario guardar sus apariencias y marchó al cuarto de Crystal, donde encontró a la inhumana durmiendo, dispuesto a satisfacer sus deseos, es decir, violar. Wow. La elemental, lógicamente, no estaba dispuesta a permitir que la forzara y usó sus poderes para contra el androide. Wow, qué raro, qué pervertido es este androide, que derrotó fácilmente. Obviamente este es de otro universo, ¿no? Los otros Vengadores llegaron rápidamente, pero la Antivisión sometió fácilmente a Viuda Negra, a Hércules, al Caballero Negro y al Capitán América. Sin embargo, no le fue tan fácil con Sersi, que buscaba la revancha por su anterior derrota y usó su poder sobre la materia para convertir a Antivisión en una estatua inerte. Una vez estuvieron libres con los billetes adecuados, Sersi devolvió a la Antivisión a su estado normal, pero esta vez era prisionero de los Vengadores. El Antivisión se llevaría a los Vengadores hasta la base de los recolectores en los Andes. Allí los héroes liberaron a su compañero y fueron testigos de cómo Proctor destruía la parte inferior del cuerpo de Antivisión. Producto de su traición, comenzó una batalla entre Vengadores y Recolectores que acabó con la destrucción de la Ciudadela y con la aparente muerte de Antivisión. Sin embargo, Antivisión sobrevivió a la destrucción de la Ciudadela, aunque su cuerpo estaba tan grave en tan grave estado se encontraba que la Antivisión decidió recuperar su viejo cuerpo, ahora en manos de la Visión. Sin embargo, el daño sufrido a manos de Proctor hacía imposible el cambio de cuerpos como se hiciera de antaño. Ahora, para poder cambiar de cuerpo antes de la mente de Visión tenía que ser borrada. Tras reunirse con un grupo de antiguos compañeros de los Recolectores Tabula Rasa, el Antivisión preparó un programa que pusiese a la Visión bajo su control. El programa está diseñado para aparecer como una representación de la Bruja Escarlata en los sueños de Visión. Antes de atacar a su enemigo, el Antivisión decidió probar su programa en los otros androides para asegurarse que funcionaba correctamente. Por ello, infectaría a Ultron y a otras de sus antiguas compañeras de los Recolectores, Yocasta. Finalmente, Visión fue infectado con el virus y capturado junto a su compañera Grito de Muerte. Los dos fueron aprisionados junto a Ultron y Yocasta y en el escondite donde se encontraban Tabula y Antivisión. La Visión logró derrotar al virus y escapar, enfrentándose a su contrapartida, a la que derrotó dejándolo inerte y aparentemente sin vida. Tras la derrota de la Antivisión, su cuerpo inerte fue llevado a la mansión. Posteriormente también conoceríamos otra versión de Visión de la Tierra 10011, que aparecería en las historias de Realm of Kings número 1 y en su última aparición, que fue en Talos Imperative número 4. Apenas lo que se sabe de esta versión de Visión de Tierra 10011, más que nada está igualmente, como siempre, la misma historia de los Vengadores clásicos. Bueno, en un momento dado, uno de los mayores héroes de la Tierra, el Capitán Marvel, allí en esta Tierra descubrió que estaba enfermo de cáncer, y el androide junto a otros muchos héroes acudió al hecho de muerte de Marvel para presentar sus respetos. En esta versión de la historia se produjo como tal, se había dado en otras realidades, pero en la que la historia diverge, en la que la historia de Tierra 10011 sucedió un hecho diferencial que provocó la ruina de este universo. Esta realidad contaba con su propia versión de entidades cósmicas primordiales, las cuales vivían entre universos llamados aquellos muchos ángulos, bueno, cuya presencia e influencia ya era muy poderosa. Sintiendo la cercanía a la muerte de Marvel, estos arcanos convencieron a Valkyrie que podía salvar la vida si era capaz de derrotar a la propia muerte. Bueno, básicamente esta es la historia justamente de la aparición del universo de Cancerverso, y su historia queda más o menos resumida tal como ya se había contado en la biografía de la Bruja Escarlata. Así que pues básicamente pues la historia con respecto a Visión no es casi digamos, convergente con la historia de lo que se cuenta en esa biografía. Mientras tanto, por último, también tenemos en cuenta la Tierra 13729, contada en la historia del cómic de A New X-Men volumen 1 número 17. Allí la Visión era uno de los héroes en activo que aún operara alrededor del año 2040. Visión se encontraba entre varios héroes que estaban presentes durante la ceremonia de proclamación de Alison Blair como la primera mutante presidente de los Estados Unidos. El acto fue interrumpido por el ataque de criaturas demoníacas que causaron una gran cantidad de víctimas mortales, entre ellas de la propia presidente. Se ignora si esta Visión logró sobrevivir a la agresión en dicha historia, tal como se contó en el mismo cómic, que fue una versión, por cierto, de Freak Comic Book, ¿no? Bueno, asimismo, muchísimas gracias por los que nos siguieron en estas dos partes de las biografías de Bruja Escarlata y Visión.
como parte del especial producto del estreno de la recientemente serie de WandaVision. Espero que les haya gustado. Esperamos que las historias que se contaron estén en pie para conocer un poco mejor a estos dos personajes. Y si quieren hacer que hagamos más biografías de este tipo de 2 en 1, solo déjenos en la caja de comentarios. Yo soy Black Hawk. Por cierto, también si lo desean, podremos más adelante para final de temporada de Falcon and the Winter Soldier hacer algo más o menos similar. La idea es esta. Estos videos se espera que se estrenen tan pronto haya terminado la serie. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, síganse los felices, Black Hawk les dice. Y me queda por invitarlos también a las diferentes redes sociales. Me siguen en los Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch, donde hago mis directos, en Patreon y otras redes sociales que ustedes pueden encontrar en la descripción del video. Si quieren enlace de Discord, están cordialmente invitados. También está en la descripción del video. Y nos vemos en otra historia del multiverso Marvel. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe. ¿Qué cuáles comprenden? Pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Junior, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel Series 16, todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM. Y nuestro canal más nuevo, Memorial Alpha, Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Juniors Videoblog by Black Hawk, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy Black Hawk. Siga siendo felices. Transmisión fuera.